Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, tengan ustedes. Les habla su servidor, Jorge Luis Radilla Lobato, alumno de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, cursando el séptimo semestre, modalidad a distancia, en la materia de Desarrollo Sustentable, a cargo del ingeniero Juan Carlos Baena Linos. Y el día de hoy estamos viendo la unidad número 5 en el tema del impacto del crecimiento demográfico, la industrialización y el uso de la energía en los fenómenos naturales. Bien, primero vamos a hablar del crecimiento demográfico. Para saber qué es el crecimiento demográfico, primero, demo significa pueblo, grafía significa el registro y el crecimiento es algo que determina en forma numérica o cuantitativa. Entonces, el crecimiento demográfico es el aumento de la población de un determinado territorio, ya sea un país, una región, una ciudad, un municipio, etcétera, y durante un periodo determinado, normalmente de un año. Para conocer el crecimiento demográfico hay una fórmula, la cual es la siguiente. Es la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. La tasa de natalidad es los nacimientos y la tasa de mortalidad es los fallecimientos, las muertes. Una vez que tenemos esa diferencia, habemos de sumar el saldo migratorio. Y el saldo migratorio se obtiene de las emigraciones menos las migraciones. La migración es el desplazamiento de una persona o un grupo de personas desde el lugar que habita hacia un nuevo destino, ya sea para establecerse de manera semi permanente o de manera definitiva. Mientras que la emigración consiste en dejar el país o el lugar de origen para establecerse en otro país, especialmente por causas económicas o sociales. Un factor para tratar de controlar el crecimiento demográfico ha ido creando conciencia en las personas, creando una cultura de planificación familiar. Y las principales consecuencias del crecimiento demográfico son el consumo de más recursos naturales, más contaminación, más el aumento de la quema de combustibles fósiles, la escasez de alimentos, la escasez del espacio abierto y el aumento de la urbanización, entre otros. Ahora bien, ya que tocamos el tema de industrialización, pasemos a verlo, el cual es el siguiente. Su concepto es que es la creación de industrias con carácter predominante en la economía de un país y que procesa la industrialización y describe el periodo transitorio de una sociedad agrícola a una industrial en términos económicos. El sustento del país se basa en el Producto Interior Bruto, o sea, en su PIB. Fue hasta mediados del siglo XIX, con todo este desarrollo se sustentaba todavía en el consumo de madera, pero pronto hubo que recurrir a combustibles fósiles. Y como en primer lugar tenemos el carbón y posteriormente el petróleo. Como dato interesante tenemos que en 1859 Edwin Drake perforó el primer pozo petrolífero. Entonces pronto se produjeron inventos como el motor de corriente continua, el generador eléctrico de corriente continua, el transporte de electricidad a distancia, el alumbrado eléctrico, la lámpara incandescente, el motor eléctrico de corriente alterna, etcétera. Y a finales del siglo XIX se empezaron a extender las redes de distribución de energía eléctrica por todo el mundo desarrollado. Y el uso de la energía eléctrica en las ciudades empezó a convertirse en algo cotidiano. Por último, pasemos a ver el tema del uso de energía en los fenómenos naturales, que dice así. El uso de fuentes de energía se inicia mediante el descubrimiento del fuego, en donde el hombre fue incapaz de dominar por completo el fuego y debido a que carecía de conocimiento necesario para encenderlo por su voluntad, la energía se define como la capacidad de llevar un trabajo.
a su vez como desplazamiento. Y tenemos que como ejemplo la energía se puede obtener mediante del petróleo, de la hidroelectricidad, del gas natural, del carbón, de vientos, de bosques, de radiación solar y de combustible nuclear. Aquí tenemos unas imágenes que muestran cómo podemos obtener energía. Aquí tenemos las lámparas de luz solar, los paneles solares, perdón, y mediante el viento, mediante los ventiladores gigantes que generan electricidad. Pues bien, podemos concluir que el crecimiento demográfico está basado o tiene como repercusión la industrialización y los fenómenos naturales. ¿Por qué? Porque entre más personas existan, se producen nuevas necesidades, y estas nuevas necesidades obligan a las personas a crecer en industria y a buscar nuevas formas de usar la energía mediante los fenómenos naturales. O sea, hace que una cosa lleva a la otra. Si no existiera un crecimiento demográfico, o sea, el crecimiento de la población, no se podría industrializar ni realizar favorecimiento de energía de la naturaleza a la escala que lo estamos haciendo hoy en día. Fueran periodos como los que les hablé de la época del siglo XIX, en donde utilizaban el siglo XIX, de mediados del siglo XIX, donde se utilizaba la madera, y pues todo sería más anticuado, no había internet, yo no estaría haciendo esta presentación, quizás lo estaría haciendo en una lámina, como solía hacerse en la primaria con papel bond. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención brindada.